A nombre de Sodesa Consultores les damos la bienvenida a esta plática que llevaremos este viernes referente a las multas que está enviando el SAT por esta mecánica de la contabilidad electrónica. Haremos un recordatorio, haremos un análisis en el tema de los amparos. Podremos ver el formato que está enviando la propia autoridad en relación a las multas y estableceremos también un tema de alternativas. Esta plática durará alrededor de 30 minutos aproximadamente. Recordemos que en Sodesa Consultores todos los viernes tenemos pláticas de corte fiscal y contable. El próximo viernes tendremos una plática referente a los mecanismos por los cuales el SAT está excluyendo a los reciclos del propio régimen. Se analizará la situación y también se podrá ver si existe algún medio de defensa una vez que nos haya notificado directamente el SAT la exclusión del régimen para efectos de saber si podemos continuar con este tratamiento. Pero bueno, vamos a empezar el día de hoy con este tema de las multas y para hacer un recordatorio, pues, en el año 2014 se modifica el Código Fiscal de la Federación, en preciso en su artículo 28, fracción tercera y fracción cuarta. Derivado de ello, establece una obligación, y esta obligación es la de proporcionarle al SAT la contabilidad de manera electrónica. En aquel entonces, al nacimiento de la propia disposición, hubo una serie de situaciones en las cuales los contribuyentes se vieron afectados en su integridad. Derivado de ello, surgieron una serie de amparos relacionados contra la contabilidad electrónica. Me remonto en el tiempo porque estamos hablando del año 2014. Se da esta situación del amparo y de facto los propios tribunales otorgan la suspensión provisional. ¿Qué quiere decir este tema de la suspensión provisional en un amparo? Al fin del día, los efectos jurídicos se retrotraen y quedan en el estado en el que se encuentran hasta antes de que haya nacido esta reforma a la contabilidad electrónica. Lo cual quiere decir que sí, efectivamente, era obligación de llevar una contabilidad, pero a través del amparo lo que se buscó es que no se enviara a la autoridad. Dentro de toda la información que se fue presentando dentro de los amparos, es que había una violación a la intimidad de la información de la propia empresa, ya que al momento de ponerla a disposición de la propia autoridad, pues podría quedar vulnerable ante terceros. Esto es, en este tema de la contabilidad, pues pueden establecer algunos precios, algunos costos, algunas metodologías que utiliza la propia empresa que son su expertise para tener ese éxito como empresa, y derivado de ello, en el momento en el cual fuese exhibido a la propia autoridad, pues se podría presentar un tema de robo de información, y no por parte de la propia autoridad, sino a través de un hackeo que pueda hacer un tercero, como lo hemos visto en múltiples ocasiones, y derivado de ello, ahí se da el tema de la vulnerabilidad de la propia del propio contribuyente. Entonces se presentan una serie de amparos, los tribunales otorgan la suspensión provisional, y esto es, la suspensión va a durar hasta el tiempo en el cual, bueno, de la provisional se convirtió en una suspensión definitiva. Y aclaro, este tema de que sea una suspensión definitiva no quiere decir que el juzgador, que los tribunales hayan fallado a favor del gobernado.
a favor del contribuyente, sino que al fin del día es, insisto, se suspende la actuación de la autoridad hasta que se resuelva el amparo. Pasó 2014, 2015, hubo un colapso en los tribunales por la cantidad de amparos que se llegaron a presentar. Incluso hubo un tema de atracción, todos los amparos que se habían presentado, hubo un tema de que en San Lázaro, a través de la Suprema, pues se tuvo que hacer la atracción de todos los amparos que se habían presentado en los diferentes circuitos a efectos de que se llevaran controlados de esa forma. A través del tiempo, se dio por hecho o dimos por entendido como contribuyentes que ya no estábamos obligados a enviar la contabilidad de forma electrónica. Y esto es derivado de que no tuvimos una respuesta por parte de los propios tribunales. Y más allá de ello, pues se vierte que se vino el tema de la pandemia, se gestó toda esta información del COVID-19 y derivado de ello se suspendieron los plazos y no hubo notificación alguna. El objetivo del envío de la contabilidad electrónica pues es básicamente o lo que buscó la autoridad, que a través del buzón tributario se le proporcionara, o en qué consiste el tema de la contabilidad electrónica, que se le presentara un catálogo de cuentas, que se entregue de forma mensual la balanza, y esa balanza se tiene que hacer o se tiene que transformar de acuerdo a la estructura que autorizó la propia autoridad. Se tienen que hacer homogéneas las cuentas que emite la propia autoridad para efectos de que al momento que detone la autoridad ese documento electrónico, tenga herramientas para poder hacer su revisión. Y también estableció que en dado caso se tiene que entregar las pólizas y los auxiliares. ¿Qué efectos ha tenido el tema del amparo? Bueno, algunos contribuyentes ya se les ha notificado. Sin embargo, es importante mencionar esta etapa, ya que hemos recibido una serie de consultas en las cuales nos han preguntado que al fin del día la empresa se amparó, entonces como está amparada y entendiendo que le dieron la suspensión definitiva, entonces ya no se encuentra obligada a la presentación de forma electrónica de dicha documentación. Sin embargo, pues bueno, la Corte resolvió y falló a favor de la autoridad. Es decir, le dio legitimidad, es legal y constitucional que la autoridad solicite a través de medios electrónicos se le proporcione la contabilidad electrónica. Ese fue el fallo que resolvió la propia autoridad, el propio tribunal. Ahora, el punto es el siguiente, que algunos contribuyentes ya se les notificó por parte del tribunal que, pues bueno, no les favoreció el amparo, se lo negaron. De tal suerte que entonces para estos contribuyentes que ya fueron notificados por parte del tribunal y se les estableció la negativa a la protección del amparo, se encuentran obligados a presentar la contabilidad de forma electrónica. Y existe todavía otro cúmulo de contribuyentes que no ha sido todavía notificado por parte del tribunal de que perdieron el amparo. Es decir,
no va a haber una notificación donde haya una resolución favorable hacia el propio contribuyente, hacia el propio gobernado, ya que la resolución definitiva que dio la Corte, insisto, falló a favor de la propia autoridad. ¿Qué sucede? Entonces, la propia autoridad, a través de esta información, ha estado girando a contribuyentes a través del buzón tributario el tema del incumplimiento al envío de la contabilidad electrónica. Y aparejado a ello, pues va un tema de multas. Y el documento, bueno, pongo aquí el extracto básico, viene en términos generales, pues está solicitando, en este caso fue de julio a diciembre del año 2018. Este es un documento reciente, fresco, es decir, esto es de la semana pasada. Y por cada mes están imponiendo una multa de 5,500 pesos. Es decir, de julio a diciembre son 38,000 pesos de multas, 38,570, a razón de que son a 5,510 el importe de cada multa que está presentando o que se está gestando por parte de la propia autoridad. Derivado de ello, entonces, el contribuyente que fue notificado por parte del tribunal, donde se le establece la resolución negativa que no lo protege y ampara, debió haber presentado, debió haber enviado la contabilidad de forma electrónica. De tal suerte que si no se hizo esa presentación y le llegó la multa, esta multa surte efectos jurídicos. A diferencia de aquellos contribuyentes que todavía no les han notificado por parte del tribunal que se les negó la protección del Estado y fue negativa la resolución, por el hecho de que no se les haya notificado todavía, quiere decir que entonces sigue en un estado de suspensión, de tal suerte que entonces es menester de que presenten la contabilidad. Sin embargo, en específico, a este tipo de contribuyentes, pues la multa no prosperaría. En este sentido de que todavía no le ha sido notificado por el propio tribunal esa resolución y siguen siendo protegidos hasta este momento por la justicia federal. Entonces, se va a tener que hacer una recopilación de la información que se ha tenido a esa fecha. La mayoría de los contribuyentes que presentó el amparo en contra de la contabilidad electrónica, pues a esta fecha han pasado, son 14, son casi 10 años de este evento. Y claro, con el transcurso del tiempo nos olvidamos de esta información. Pues bueno, en el año 2023 renace esta obligatoriedad. Por lo cual es importante verificar de primera instancia si presentamos amparo. Si presentamos amparo, entonces verificar si ya hubo una resolución por parte del tribunal.
Verificar si todavía no ha habido bueno, más allá de la resolución, una notificación por parte del tribunal. Verificar si todavía no nos han notificado. Porque de esto depende el tema de la actuación de la parte que sea eficaz en cuanto a la imposición de esta multa. Por lo cual, bueno, aconsejamos que a través de sus abogados que llevaron esta gestoría, pues puedan verificar el estatus que tenemos de estos amparos. Y en dado caso que ya no lo haya, pues entiendo, hace casi 10 años, con todo gusto en Sodesa Consultores les podemos apoyar para pues, poder verificar realmente ante el tribunal el estatus, el tema de la obligatoriedad en cuanto al punto de la contabilidad electrónica y lo más importante y lo que nos atañe el día de hoy, si este tema de la multa surte su eficacia jurídica y o en dado caso queda todavía en un estado sub iuris, es decir, que todavía no puede ser eficaz la propia aplicación de la multa, puesto que no nos han notificado por parte del tribunal que hemos perdido el amparo, para efectos de poder dar cauce, poder actualizar toda la información relacionada a esta situación de la contabilidad electrónica. Ahora, ¿qué sucede? En dado caso de que te hayan notificado de que sí, efectivamente, se perdió el amparo y posteriormente o actualmente te haya llegado la multa, entonces es momento de hacer un análisis de la información, ya que en Sodesa hemos hecho un análisis jurídico de este documento y trae varios vicios este documento que en el transcurso del tiempo la propia autoridad va a ir perfeccionando. Entonces, pues tenemos medios de defensa. Sin embargo, es importante mencionar que hay tiempos, es decir, jurídicamente todo gobernado, todo contribuyente tiene derecho a la justicia. Es la famosa tutela jurisdiccional efectiva. Todo contribuyente tiene derecho de poder acceder a la justicia. Es decir, podemos en dado caso impugnar estas multas. Sin embargo, ese derecho se acota con un tema, que es el tiempo. Para cada acción se establece un tiempo para presentar esa nulificación al acto de la autoridad. El tema es que si en cierto momento pasa el tiempo y no presentamos el recurso o la demanda correspondiente, entonces se fincará como un hecho consentido. De tal suerte que entonces hay que tener mucho cuidado. Porque si no hemos dado seguimiento a esta información, podemos tener varias consecuencias, que es de la forma en la que está operando la propia autoridad. Nos manda ya el requerimiento, nos está mandando el tema de la multa, no le damos contestación, seguimos operando. ¿A qué podemos o cuál será la vulnerabilidad del contribuyente? La propia autoridad de primera instancia le puede suspender los sellos para que pueda facturar. ¿Y cuándo se va a dar cuenta el contribuyente? En el momento en el cual quiera facturar y no lo pueda hacer. Segunda consecuencia, la autoridad puede hacer un aseguramiento a la cuenta bancaria. ¿Y cuándo se va a dar cuenta el contribuyente? Cuando quiera disponer de los recursos para pagar al proveedor, para pagar nómina y o alguna parte operativa,
y no pueda disponer de esos recursos. Tercera, que aplique el PAE, el procedimiento administrativo de ejecución, que lleguen directamente al domicilio, ya no va a ser a través del buzón tributario, y en ese momento nos van a exhortar al pago, ya que si en dado caso no pagamos, entonces la autoridad tiene esa facultad tutelada por el Código Fiscal de la Federación, donde puede hacer un tema de embargo a los bienes, al inmueble, a las cuentas bancarias, a las cuentas por cobrar, según corresponda. Entonces, si estamos en un tema un tanto delicado, en este tema de las multas, en el sentido de que no le estamos dando la continuidad, lo estamos dejando como un documento aislado, y derivado de ello, entonces, en un tiempo no muy lejano, cuando ya la propia autoridad haya ejercido alguna de las acciones que te acabo de comentar, entonces el tema de la defensa se va a complicar. Y no en cuanto a la defensa propiamente establecida, sino al tiempo. Es decir, si llegamos al tema de un aseguramiento de cuenta bancaria, se tiene esa falsa apreciación que en un periodo breve, y este periodo breve definitivo como 48 horas, se te tiene que liberar la cuenta bancaria. Pues puede pasar una semana, pueden pasar 2 semanas y tu cuenta seguirá asegurada. Los sellos electrónicos para poder facturar, se establece que se te tendrá que reponer al siguiente día. Pues puede pasar ya no una semana o 2 semanas, un mes o 2 meses sin que puedas facturar. O en dado caso que la propia autoridad ya aplique ese procedimiento administrativo, pues tendrá derecho al embargo de lo que establece el Código Fiscal de la Federación a través de una prelación propiamente establecida, y derivado de ello, entonces la acción sería precisamente contra esa ejecutoria que está realizando la propia autoridad. Pues bueno, básicamente este tipo de pláticas, como les había comentado, son pláticas que llevamos de alrededor de 20 minutos. El objetivo es informar, es decir, el punto aquí no es analizar de cómo se compone la contabilidad electrónica, cómo se va a hacer la homologación, ¿no? De eso tenemos un curso. Eso tenemos un curso que ya está en nuestro calendario de cursos. Aquellas personas que gusten verificar el catálogo de cursos, ahí pueden checar este tema de la información que se debe de presentar, cómo se hace. No, las pláticas son directamente estamos detectando un problema, puede haber estas consecuencias, sin embargo, también tenemos estas alternativas. Y bueno, a través de SODESA Consultores los podemos apoyar, podemos llevar este acompañamiento, si ustedes así lo desean, si ustedes confían en SODESA, para poder resolver todo este tipo de situaciones que viene presentando la propia autoridad. Y recordemos que la autoridad en el año 2023 y 2024, pues será al fin del día más agresiva en sus actuaciones. Lo que hemos detectado al día de hoy es que a gran parte de aquellos contribuyentes, personas físicas que venían tributando y que optaron por tributar a través del régimen del reciclo, ya la autoridad los excluyó del régimen, los reclasificó a el régimen general de ley como personas físicas, y toda la situación jurídica ha cambiado. Eso lo analizaremos a profundidad el próximo viernes en la plática que daremos referente a esta situación, y de forma constante estaremos los viernes. Nos habíamos apartado por un tema de capacitación, el de la voz tuvo que tomar algunas capacitaciones, no pude estar en la ciudad y esto originó un retraso. Sin embargo, nos incorporamos el día de hoy con estas pláticas gratuitas que llevamos
miércoles, los viernes, y asimismo, pues, aquellas personas que son de nuevo ingreso, les comentamos que tenemos un grupo de WhatsApp en el cual se comparte información de manera o de forma contable, de información fiscal, de información legal. Y no nos metemos a otro tipo de situaciones, ya que no es el objetivo de este grupo. Derivado de ello, también les queremos hacer la atenta invitación a que puedan visitar nuestras redes sociales, ya que estaremos subiendo artículos relacionados con toda la información que se va presentando día con día. Y el tema de esta comunidad que se crea en Sodesa, pues es poder coadyuvar, poder apoyarnos entre nosotros, ya que, como nos damos cuenta, la autoridad nos sorprende, y en el momento en el que nos sorprende, no es porque nos invite a una corrección, sino nos sorprende porque ya es que nos llegó la multa, ya es que nos suspendió los sellos, entre múltiples situaciones que se le han otorgado a la propia autoridad, y derivado de ello, pues el tema es ir compartiendo información para que podamos tomar información de forma oportuna y precisa para solucionar estos temas en este ámbito. Pues bueno, si alguien de ustedes tiene alguna consulta, algún comentario, puede hacerlo a través del chat en este momento. Ok. Si alguien quiere hacer el uso de la voz, es en este momento. Pues bueno, por mi parte es todo. Espero que el objetivo de esta plática se haya cumplido. Agradezco que hayan confiado en el de la voz, que hayan confiado en Sodesa. Recuerden que de 12 a 1, es decir, en la siguiente hora, estará la licenciada Andrea para dar la plática de pensión alimenticia a aquellas personas que son amas de casa. Entonces, si desean participar en esa plática, por favor, háganlo saber a través de las personas que contactaron a través de este servicio. No me queda más que agradecerles, desearles un extraordinario viernes y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.